la lección, ¿sí? Concluimos la lección pasada con el hecho de que Dios, el hombre fue creado por Dios para resolver el conflicto angélico, primero que todo. Segundo, ha sido hecho con dos partes o tres partes originalmente. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu para que tuviera dominio sobre la faz de la tierra y tener esa comunicación directa con Dios. Lo que ocurre es que no sé si algo está pasando. Esto está en rojo, no sé si así tiene que estar. ¿Sí? ¿No tiene ningún impedimento? Ok. Estoy viendo la cámara y por eso les digo eso. De todas maneras, aquí vemos que hay una parte material y un cuerpo físico en el hombre. Y esa parte material tiene componentes y originalmente en el ser humano era el espíritu humano. En Adán tenía alma, cuerpo y espíritu humano, y el espíritu humano estaba ahí para permitirle a lo que es los cuatro componentes del hombre, que es la conciencia de sí mismo, ¿verdad? También está la mentalidad del hombre, está la conciencia y la volición que le permitieran tener una relación espiritual con Dios a través del espíritu humano. El problema es que Adán peca y al pecar muere espiritualmente, cesa la información, cesa toda esta información importante que tenía Adán para saber lo que Dios había hecho en la faz de la tierra. Fue Dios el que le dio la información a Adán acerca de todas las cosas. Fue Dios que le dio información a Adán de que del árbol del conocimiento del bien y del mal no debería comer. Él no pudo saber eso empírica o racionalmente. ¿Por qué? Porque eso requiere información adicional. Entonces, todas estas cosas son transmitidas por Dios. Toda la información al espíritu humano. Son revelados y el hombre tiene una evolución para escoger si va a seguir a Dios o no, positivamente. Entonces, la parte, cuando Adán pecó, esa parte inmaterial de la naturaleza humana fue perdida, murió. Ese es el caso, ahí terminamos la sección pasada. Eso desapareció, o sea que la conciencia de sí mismo, mentalidad, la conciencia y la volición ya no podían relacionarse a Dios, porque se había perdido el vínculo que era el hombre espiritual. Entonces, ya no tenía, si lo quieren ver de esta manera, ya no tenía el equipo necesario para tener esa comunicación con Dios o para relacionarse a Dios. O sea que ahora tiene que resolver el asunto de su propia existencia sin el input divino, ¿okay? Sin la información que recibía de Dios, el input divino. Es una palabra también en español, no sé si lo sabían, y la palabra input viene del inglés y viola una ley gramatical, si lo quieren decir de esa manera en el español, porque para las personas que me están escuchando, 2 minutitos pasaron desde que iniciamos porque no prendí la grabadora. Estamos hablando de lo que es el input. El hombre espiritual, cuando es creado originalmente, Dios recibe la instrucción divina, pero cuando Adán peca pierde el espíritu y por eso ya no tiene esa comunicación, ya no tiene esa relación con Dios que tenía anteriormente. Ahora, y como les dije, pues no tiene el input de Dios. Y le quería hacer la explicación acerca de la palabra input, porque es una palabra que se deriva del inglés y viola una ley gramatical en el español. Y la ley gramatical en el español es que cuando la palabra precede una P en el español, tiene que comenzar con una M, ¿verdad? Pero en este caso es una traducción directamente del inglés, es input, y se entiende ya en el español y ha sido parte de la Real Academia Española con las cosas nuevas que han salido de la computadora. Entonces con eso ellos resuelven este problema. Pero lo que les estoy diciendo es que ya no tiene comunicación con Dios. Ya el hombre cesó de tener esa comunicación con Dios, el hombre original que es Adán, debido a que pecó. Comió del fruto prohibido que la mujer le dio. Entonces cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, entonces nace de nuevo. Eso es lo que viene después de todo esto. Para el primer hombre, él tuvo que creer. Él tuvo que creer en el Señor Jesucristo de la manera que fue explicado a él para nacer espiritualmente. Pero causa pues toda la caída de toda la raza humana con este pecado que él hace. Pero ahora Dios en su plan, porque eso no lo agarró a Dios de sorpresa para nada, Dios sabía lo que iba a suceder, ya tenía el plan predestinado, ya había hecho el plan que estaba de acuerdo con su propia voluntad y ya había provisto pues la salvación a través del Mesías en la antigüedad. Pero no fue manifestado sino hasta cuando Jesucristo vino a la faz de la tierra. Entonces, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, nace de nuevo, y Dios el Espíritu Santo crea simultáneamente y le imparte el espíritu humano para que pase de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora sí tiene el equipo para recibir la información divina. Los paganos no lo tienen.
Todo lo que no cree en el Señor Jesucristo es pagano. Y es el hombre gobernándose a sí mismo y generalmente le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. O se mete en religiones hechas por el hombre, y hay religiones ascéticas que le dan duro trato al cuerpo. Son muy pocas personas las que tienen esa vetación, pero las hay. La mayor parte están en el área del antinomianismo. Nomos es ley, antinomianismo significa que el libertinaje, hacen lo que les da la gana y como venga. Y toman cualquier tipo de licor. Puede ser tequila, puede ser ron, puede ser whisky, lo que sea. Pero lo que les trato de decir es que le dan rienda suelta a su vida en el paganismo y hacen sus propios dioses, hacen desastres. Pero el ser humano que cree en el Señor Jesucristo nace espiritualmente y ahora tiene esa comunicación con Dios. Entonces, ese nuevo espíritu humano adquirido en el momento de la regeneración es lo que ahora le permite aprender la palabra de Dios y crecer y avanzar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas también tenían que nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que enseña cuando nosotros estamos en comunión con Él. En el Nuevo Testamento. Fíjense la diferencia que existe. Porque las personas del Antiguo Testamento también tenían que nacer de nuevo. ¿Okay? Pero el asunto del Espíritu es lo que es diferente en el transcurso de la Iglesia. Del Espíritu Santo. La gente del Antiguo Testamento podían nacer espiritualmente para comprender las cosas de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Solamente se le daba a ciertas personas, y el motivo por el cual no lo tenía es porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. ¿Okay? Y no todas las personas del Antiguo Testamento eran sacerdotes, solamente eran sacerdotes de la familia de los levitas. Y a ciertos sacerdotes de la familia de levitas se les daba ese tipo de cosas, y a ciertas personas que tenían oficinas especiales como de la rey, como lo de artesanos para las cosas del templo, etcétera. Ciertas oficinas muy limitadas. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es lo que enseña cuando nosotros estamos en comunión con Él. Eso explica la diferencia entre la tricotomía y la dicotomía. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos seres tricótomos. Tenemos tres partes: el alma, el cuerpo y el espíritu. Si no creemos en el Señor Jesucristo, tenemos alma y cuerpo, nada más, dicótomos. Entonces, en Lucas 10:27 tenemos: respondió él y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay algo muy interesante en este asunto, porque una persona que se pega al campo de la dicotomía espiritual, dicotomía, digamos, cristiana, dice que aquí hay tres elementos diferentes y todos son tratados de una manera diferente, pero eso no es verdad. Aquí hay una progresión en este versículo. Primero dice todo tu corazón, eso tiene que ver con la parte de adentro del alma. O sea, aquí está el alma. Yo les he comentado esto anteriormente. Voy a borrar lo que les puse aquí en el pizarrón para tener más espacio. Cuando habla del corazón, está hablando, esta es el alma y aquí está el corazón. Dentro del alma, es la parte pensante que bombea pensamientos. ¿Ok? Entonces, cuando dice con todo tu corazón, tiene que ver con la parte de adentro del alma. Y el problema con la mayor parte de los dicotomistas, o los que se pegan a ese sistema, es que ellos fracasan en realizar que cuando tú tienes diferentes términos, como los que tenemos aquí, que es corazón, mente y conciencia, son tres cosas que se relacionan a los componentes del alma, lo mismo que se puede ser dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, recuérdense que el corazón, aquí está el cerebro, si lo podemos ver, el corazón, y aquí está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, la mente y el corazón. Recuerden que yo les he explicado esto muchas veces, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es la conciencia que se encuentra en el corazón. La conciencia se encuentra en el corazón. Entonces, esto lo tenemos que ver porque es parte de lo que enseña la palabra de Dios. Eso mismo que ustedes están viendo se explicaba en el Antiguo Testamento. En el libro de Eclesiastés, cuando ustedes lean el libro de Eclesiastés, aquí van a darse cuenta de esto. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo, a la tierra? Interesante lo que dice, ¿verdad?
aquí la palabra espíritu es rúa. El aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el del animal. Fíjense que en Eclesiastés de la Biblia de las Américas dice esto, ¿verdad? El aliento de vida, ustedes saben que el aliento de vida es rúa. Rúa, ¿verdad? Esa palabra, rúa. El aliento de vida, ¿verdad? Del hombre. Y el aliento de la vida del animal desciende hacia abajo. Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Permítame ponerle otra traducción para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo en este asunto. Aquí déjame poner no lo tienen ahí, pero es, permítame pasar a Eclesiastés 3:21. Esta es la misma traducción que tiene, pero aquí la palabra es rúa, el espíritu de los... Aquí, permítame, le voy a poner esto para que vean que las traducciones... Soplo de vida, sí. Pero permítanme ponerles un momentito para que ustedes entiendan el asunto con mayor perspicacidad. Voy a forzar este panel. Aquí voy a quitar esta parte que tenemos aquí para yo explicarles la otra parte. Y lo que quiero hacer es ponerles aquí que la traducción de esa palabra, aquí tienen el hebreo, y estamos viendo a Eclesiastés 3:21, ahí ves, pero está claro está que tengo que traerlo al inglés. ¿Por qué? Porque es en inglés que tengo la traducción del hebreo. Entonces aquí permítame un segundito, yo quiero ponerles esto. No me lo está permitiendo hacer. Bueno, sí lo pueden leer de todas maneras. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos del hombre? ¿Se dan cuenta? Aquí dice espíritu y la palabra es rúa. Este es el hebreo, rúa. O sea que está hablando del espíritu. No está hablando del aliento de la vida, sino del espíritu del hombre, de rúa. Cosas hacia arriba y el espíritu, aquí rúa también, del animal. ¿Ok? Y eso es algo muy interesante. Entonces permítame explicarles el asunto más completamente. Pero quería darles cuenta que ahí dice rúa y que no es asunto del espíritu de vida. Ellos lo están traduciendo como el aliento de la vida, pero es el espíritu del hombre asciende hacia arriba. Entonces, con esto en mente, permítame de nuevo, ustedes ahí ven todo bien, pero yo aquí tengo el problema de que no se está moviendo mi pantalla. Y yo creo que mi pantalla se mueve porque si no, no puedo explicarle esto. Entonces aquí está, es utilizado en un sentido general para referirse a la parte inmaterial del hombre. ¿Okay? Y aquí es donde las personas se meten en problemas con este asunto. Cuando ellos dicen que el alma y el espíritu y aprenden que existen estas tres partes y después quieren utilizar a ese significado cada vez que la palabra espíritu en el Antiguo Testamento existe y equipararla con el espíritu humano. ¿Okay? Pero ahí no hay tal cosa. Por eso no se puede hacer en el Antiguo Testamento el uso más genérico que en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra espíritu en el Antiguo Testamento era genérico, no es como en el Nuevo Testamento que tiene un significado específico. Se utilizaba para varias cosas. El Nuevo Testamento da a nosotros la precisión para que nosotros podamos entender esta composición tripartita del hombre. No es así en el Antiguo Testamento, sino en ciertos lugares nada más. Lo mismo ocurre con Lucas 1, 46 y 47, cuando María está alabando a Dios. Se los pongo aquí para que lo vean. Tengo que ponerle varios versículos para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí en Lucas 1, 46, 47 dice: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces aquí sí tenemos una definición clara. Yo les he comentado a ustedes que en aposición al Antiguo Testamento, la palabra aposición indica que hay una información adicional que clarifica
lo que se dio en el Antiguo Testamento, también ocurre en el Nuevo Testamento que hay palabras adicionales que clarifican. Por ejemplo, les doy un ejemplo de aposición. Yo te puedo decir, esta es una silla, ¿verdad? Ok, tú entiendes, ok, ya sabes lo que es una silla. Pero ahora voy en aposición, te digo, esta es una silla que tiene un tejido bordado en la parte de la espalda, tiene tejidos bordados y puestos en los brazos, ahora te estoy describiendo los brazos de la silla, y también tiene un soporte en la parte del asiento que tiene el mismo tipo de tela que está en la parte de arriba. En la posición te he dado una descripción más detallada de la silla, ¿correcto? Entonces lo que sucede en el Nuevo Testamento es que ahí se habla solamente de espíritu, pero en el Nuevo Testamento, en la posición, te da la definición y no lo usa tan genéricamente como lo utiliza en el Antiguo Testamento, sino que ahora te da la descripción explícita de lo que es. Y aquí lo tienes entonces en el Nuevo Testamento, que mi alma se engrandece al Señor, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija. Dos cosas diferentes, el alma y el espíritu. Era mujer, María era creyente, lógico, pero aquí tienen ustedes algo que derrama luz y explica el contenido del Antiguo Testamento. Entonces, este es el paralelismo sinónimo hebreo, y no queremos entrar y tratar de hacer una distinción, pues, entre el alma y el espíritu humano en este pasaje. Simplemente que estos términos son utilizados genéricamente en el Antiguo Testamento. Recuerden que existen 8 maneras diferentes que estas palabras son utilizadas y no siempre significan la misma cosa en cada contexto individual. Tenemos que ver cuál es el contexto para ver cuál es el uso de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que hay distinciones? Todo esto que les digo les va a permitir leer el Antiguo Testamento con más claridad y el Nuevo Testamento también. Entonces, para saber que hay distinciones, los quiero llevar a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra que utiliza ahí es poderosa, pero está bien. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando habla de espada de 2 filos se refiere a la macaira. La macaira es la espada del Imperio Romano, del ejército del Imperio Romano con la que se conquistó el mundo entero. Una espada de este tamaño nada más, pero era de doble filo. Cortaba así, también servía para dar estocada. ¿Okay? Y por eso utiliza, esta era la bomba atómica de esa época, como quien dice. O sea, pero está diciendo que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz, más fuerte que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Ahí tiene la diferencia entre el alma y el espíritu. De las coyunturas y de los tuétanos, que es la parte natural, ¿verdad? O psíquica, o física. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dentro del alma está el pensamiento del hombre y discierne todos estos pensamientos. Entonces aquí el escritor de Hebreos hace el asunto muy claro, que hay instancias cuando el Nuevo Testamento ofrece una distinción entre el alma y el espíritu. De esa manera nos deja saber que no son términos sinónimos, que es lo que proponen las personas que están en el campo de ¿qué? De la dicotomía. ¿Okay? Ellos dicen no, que solamente hay 2 cosas y ya, que esos nombres se utilizan alternamente para significar la misma cosa, pero el Nuevo Testamento te dice que no, que hay una persona que es psíquica, que es la natural, que es la nacida, y la otra es que es la psúquicos, neumáticos es espiritual. ¿Okay? O sea que una es natural y la otra es espiritual porque ha nacido del espíritu, tiene 3 partes, el hombre tripartito. Entonces, y en Tesalonicenses 5:23 Pablo dice lo siguiente: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Ya no saben lo que es santificar, ¿verdad? No es ponerte la coronita arriba, ¿verdad? Sino es separarte, que te separe por completo para el Señor, o sea, que te traiga por completo a Él, y que todo vuestro ser, y aquí sí te da la definición completa, espíritu, alma y cuerpo. Ese versículo sí lo deben de copiar porque ahí es donde está una definición muy correcta, muy completa, muy precisa de los 3 componentes del ser humano. El espíritu y alma del cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, hay una distinción clara entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y la conclusión es que la Biblia hace el asunto muy claro, que el hombre está compuesto de 3 partes. Los otros componentes y materiales comprenden los diferentes segmentos o componentes del alma. La naturaleza y la estructura invisible del alma.
¿Ok? Entonces, con eso en mente, yo lo que quiero hacer es llevarlos a ver la estructura del alma. Entonces, el hombre está compuesto de alma, cuerpo y el que cree en el Señor Jesucristo de espíritu. Pero ahora vamos a ir adentro de lo que es el alma y vamos a ver la estructura del alma, cómo está compuesta el alma. Y lo que queremos hacer para llegar ahí, primero que todo, es ir a Corintios 15, 44. Corintios 15, 44. Comienza con lo siguiente: se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Fíjense ustedes. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Está diciendo que los dos existen. Existe el cuerpo natural y existe el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es solamente para las personas que han nacido de Dios. ¿Okay? Vamos a verlo entonces con más lujo de detalle. Nosotros hemos visto la palabra natural y resulta que la palabra natural que aquí se utiliza no es thusis. Se los pongo aquí en el pizarrón porque no lo tengo por escrito. Esta es la palabra que normalmente se traduce como natural, del griego, porque estamos hablando del griego, ¿verdad? Thusis. Esa es la palabra natural. Pero aquí resulta que no tenemos la palabra thusis en el griego, sino que ha sido traducida de esa manera en la Biblia de las Américas. Entonces, la palabra, esa palabra thusis es la más relacionada a la naturaleza. Aquí tenemos la palabra psúquicos, ¿te das cuenta? Que quiere decir psíquico o anímico, hablando del ánima, del alma, ¿verdad? O psuque, psíquico, que tiene que ver con el alma. No está hablando del hombre físico, que es la composición corporal del cuerpo, ¿verdad? La carne, sino del psíquico, el hombre que es guiado por el alma. Porque psuque es alma, psuque es alma, y psúquicos es, si lo podemos de nuevo traducir como está, es almático, pero no está esa palabra en el español, sino que es psíquico y es anímico. Las dos son sinónimos. Entonces la palabra psuque significa alma. Ahora, cuando Pablo dice que el cuerpo físico, porque lo puede tocar, en el cual nacemos es sembrado como un cuerpo natural. Cuando él dice eso, está diciendo que es sembrado un cuerpo anímico o psíquico. ¿Se dan cuenta? O sea que el hombre es sembrado como un ser bipartito. ¿Okay? Tiene dos partes. Tiene alma y cuerpo. Es un hombre psíquico. No dice hombre físico nada más. Que sería físico solamente es el cuerpo. Pero sino dice psíquico. Que tiene alma y cuerpo. Cuando es creado ya tiene alma y cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que les quiero dar a entender. Entonces, que es el cuerpo anímico o psíquico. Eso significa que este cuerpo físico que tenemos nosotros, ¿verdad? Está particularmente diseñado para expresar el alma que reside en este cuerpo. Entonces, también sabemos que 1 Corintios 2:14 habla acerca del hombre natural. Y el hombre natural, de nuevo, es la palabra psúquicos, que en el español es psíquico o almático. Entonces, de nuevo se lo pongo para que lo vean, pero se lo voy a poner con la palabra adentro. Pero el hombre natural, psíquico, ¿verdad? Que tiene alma y cuerpo, que es conducido por el alma. El cuerpo no se puede conducir por sí mismo, tiene que tener al alma para que lo conduzca, ¿verdad? El alma, cuando el alma se retira del cuerpo, el cuerpo muere, ¿ya? Porque el alma está puesto con el soplo de Dios, como dice el Antiguo Testamento. Entonces, aquí está hablando del hombre psíquico, no del hombre natural físico. Cuando tú lees esto, tú dices el hombre natural. Lo primero que te viene a la mente es el hombre físico, una parte natural que la puedes ver, pero no, él dice el hombre psíquico, que viene de la palabra psúquicos. Ese no acepta las cosas del Espíritu de Dios, ¿okay? Que es Dios el Espíritu Santo, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, se disciernen con el Espíritu. Psúquicos es la palabra discernir, de esa forma es neumáticos, se disciernen neumáticos o neumáticos, ¿verdad? La palabra neumático, que puede ser aire, puede ser espíritu, entonces se disciernen espiritualmente. Entonces está haciendo una comparación del hombre que tiene alma y cuerpo con el hombre que tiene alma, cuerpo y espíritu, porque tú no puedes entender las cosas del Espíritu de Dios si no naces espiritualmente. ¿Okay? Bien, entonces se los quiero dar de esa manera para que lo entiendan y se les quede grabado.
Una persona anímica o psíquica es una persona que carece del espíritu humano. Todos nosotros nacimos sin espíritu humano y se requiere un acto de Dios llamado regeneración, por el cual nosotros somos hechos vivos espiritualmente en el instante de la salvación. O sea, y eso viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, les pongo aquí de nuevo a 1 Corintios 15, pero esta vez se los pongo con la parte del griego. Se siembra un cuerpo natural, psúquicos. ¿Okay? O sea que no solamente está el cuerpo, no está hablando del cuerpo físico nada más, sino está hablando del cuerpo que compone alma y cuerpo. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia grande, porque si hablas del cuerpo natural nada más es la parte física, pero es psúquico, o psíquico o anímico. Y se resucita un cuerpo espiritual, pneumáticos, ¿verdad? Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo natural, es psúquico, también hay un cuerpo espiritual que es pneumáticos. Entonces, ahí tienen ustedes la diferencia que existe entre uno y el otro. Ahora, a nosotros se nos dice que tenemos un cuerpo físico o natural que es sembrado como un cuerpo psíquico. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Porque estoy haciendo uso de los dos. ¿Okay? O sea que la siembra es psíquica con alma y cuerpo, pero es levantado en la resurrección como un cuerpo espiritual. Entonces, cuando el cuerpo con el cual nacemos aquí en la tierra tiene una afinidad primordialmente con el alma. Nuestro cuerpo natural tiene afinidad con nuestra alma desde nuestro nacimiento, porque el alma es la que guía al cuerpo. Entonces, pero el cuerpo de resurrección, que es el espiritual, tiene una afinidad con el espíritu humano. ¿Okay? O sea que ahí en ese momento el alma tiene dentro del espíritu humano, así como nosotros tenemos los componentes humanos para tener esa coordinación entre el alma y el cuerpo, así el Espíritu de Dios permite que el alma del individuo tenga la comunicación por medio de ese nuevo equipo para tener contacto con Dios. ¿Okay? Eso es lo que les estoy tratando de decir. Entonces tiene una afinidad y con la nueva posición que vamos a tener al cielo en relación con Dios. O sea que las escrituras son claras y nos dejan saber que hay esa distinción. Sin embargo, como lo dice Louis Perry Schaeffer, que fue el presidente del Seminario Teológico de Dallas, en su teología sistemática, que de paso son un par de volúmenes extraordinarios. Si ustedes tienen tiempo de leer y les gusta leer, yo se los recomiendo altamente, porque este hombre era maravilloso en su capacidad y ha sido traducido, los volúmenes de él fueron traducidos en un seminario teológico de Guatemala y la traducción es excelente. De todas maneras, miren lo que dice Louis Perry Schaeffer. En muchos casos las palabras alma y espíritu pueden ser utilizadas intercambiablemente, debido a que el escritor no está enfatizando la distinción entre los dos. Sin embargo, en algunos pasajes, cuando el escritor tiene una distinción en mente, entonces él las utiliza de una forma técnica donde el alma se refiere a una parte del hombre y el espíritu humano se refiere a otra. ¿Okay? Ahora, solamente los hijos de Dios, que son los que han creído en la muerte eficaz de sustitución de Jesucristo en la cruz, son los que tienen el espíritu humano. Ahora fíjense que las bendiciones son tan extraordinarias para nosotros que de una vez, desde el comienzo, de que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros ahora somos privilegiados sobre todos los seres humanos que no tienen el Espíritu de Dios, porque esos no tienen conocimiento de la verdad, no pueden entender la verdad, porque no han aceptado al Señor Jesucristo, que es la verdad. Entonces ellos tienen que fabricar cosas en su mente, ellos tienen que guiarse por la mentira, pero es lo único que tienen, ¿sí se dan cuenta? Pero estos sistemas paganos terminan en la tiranía y terminan en el nihilismo. Nihilismo quiere decir nada, terminan en la nada, no tienen a dónde ir. Ellos terminan en el vacío, en la nada. Y es interesante que yo les he dicho que Dios creó todas las cosas de la nada, ex nihilo. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy interesante porque el hombre sin Dios se disparata y se destruye porque está en el sistema cósmico de Satanás. Satanás le venda los ojos, no le permite ver la verdad y por eso esta persona tiene los problemas que tiene. Ahora veamos el asunto de la emoción. Entonces ahora vamos a compenetrar pues a el alma. Vamos a ir a ver dónde se encuentra la emoción. La emoción. ¿La emoción reside en el alma o reside en el cuerpo? Muy importante, ¿no?
No sé si ustedes se han preguntado, ¿dónde está la emoción? ¿Está en el alma o está en el cuerpo? Yo esa pregunta me la hice muy, muy temprano dentro de mi caminar cristiano. Bueno, pues eso que tú dices ha sido discutido durante el transcurso de la iglesia. Yo lo que quiero hacer es darles suficiente información para que ustedes se den cuenta de cómo es que Dios hace las cosas. Y claro está, para que ustedes puedan creerlo, tengo que dar la información contundente. O sea, suficiente información que tú dices, sin duda alguna no es así. Así es. ¿Okay? Se te quita entonces ese dualismo, porque es casi como un dualismo que son los dos, o que los dos tienen que ver parte con el asunto, porque los dos están ligados, etc. Hay una serie de cosas que tú puedes utilizar para decir eso, pero ya eso ha sido debatido anteriormente. Lo que queremos hacer es abordar la información para tenerla correcta. Entonces, ahora veamos el asunto de la emoción. Cuando comenzamos a hablar acerca de la emoción y dónde está ubicada, decimos que la emoción no está en el alma, sino en el cuerpo. Las personas comienzan a ponerse un poquito controversiales en lo que concierne a ese tema. Pero esto no es algo nuevo, pues, como les he dicho. Esto es algo que un número de personas han mantenido por años y años y años en la iglesia, que la emoción está basada en lo físico. Pues bien, ¿cuál es la palabra que nosotros utilizamos para la emoción? Bueno, una de las palabras que utilizamos para la emoción son los sentimientos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Correcto? Bueno, entonces, por eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está ubicada la emoción? La pregunta es muy importante porque por un número de razones importantes. Primero que todo, si la emoción está en el alma, en vez del cuerpo, entonces se puede hacer el argumento de que la emoción está en Dios. ¿Okay? Porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Entonces la parte material del hombre está hecha a la imagen y semejanza de Dios y refleja la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Okay? Entonces, si la emoción está ubicada en el alma, podemos ver a la emoción en un sentido análogo. Existe un número de pasajes que las personas tienden a citar cuando piensan y aseveran que Dios tiene emociones. ¿Okay? Existen pasajes que hablan acerca de la ira de Dios, por ejemplo. Hay pasajes que Dios muestra su vida, o que Dios es un Dios, su ira, perdón, que Dios demuestra su ira, o que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Esas cosas las hemos visto, la ira de Dios, etc. O Dios es un Dios celoso, o que Dios es un Dios de amor. Ellos toman todos esos términos como términos que se refieren a la emoción. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿son los términos utilizados en una forma literal o están siendo utilizados en una forma figurativa para hablar de Dios? ¿Okay? Tenemos que ir a indagar la porción interna. Ahora, para comenzar, yo quiero definir lo que es la emoción. La emoción es un mecanismo de reacción. Cuando nosotros tenemos ciertas emociones, estas son una reacción a ciertas cosas que están ocurriendo en nuestro pensamiento. Estas responden a lo que pensamos, entonces, a nuestras actitudes y a lo que nosotros creemos. ¿Correcto? Pues bien, entonces las emociones son el resultado de lo que nosotros creemos que es verdad. Que sea o no sea verdad es irrelevante, o sea, no es importante. Que sea o no sea verdad, simplemente que nosotros captamos la cosa como tal y entonces sentimos la emoción que va atrás de esto. Entonces tiene que ver con lo que está pensando, se está pensando en el alma. O sea que hay un vínculo en el alma porque el alma es la que dirige al cuerpo, ¿verdad? Entonces, es la reacción con lo que la persona piensa. O sea, con ciertas actitudes en el alma. Y una respuesta a ciertas creencias. Entonces, también es afectada por ciertos químicos. En el cuerpo humano hay hormonas y esas hormonas ejercen cierto tipo de actividades en el cuerpo. Por ejemplo, el ejercicio puede producir ciertos químicos y esto puede darle a las personas un sentido de euforia. ¿Okay? Las mujeres saben muy bien que la química se le dispara, después de cierta edad se le dispara una vez al mes y bueno, se conoce como la menopausia, en que hay cambios hormonales tremendos que emotivamente a la mujer la cambian. A veces hace cosas que no quiere, pero bueno, no hay ¿qué quieres que haga? Y a veces ponen a llorar, o a veces se ponen furiosa, bueno, una serie de cosas muy interesantes para el hombre. Porque todos saben de qué se trata. Pero yo que hice, bueno, no hiciste nada, ¿qué? De todas maneras te odio. No hice nada. Bueno, de todas maneras, bueno, ustedes saben, esa es parte de la emoción. Físicamente,
Otras veces nos levantamos físicamente cansados, como ocurrió en esta iglesia el día de hoy, ¿verdad? Y por eso nuestro estado mental es un poquito deprimido y no puede captar ciertas cosas debido a nuestra situación, pues. Ahora, todo eso es afectado específicamente por cosas que ocurren en el cuerpo. O sea que tenemos que reconocer que las emociones responden a ciertos pensamientos, creencias, actitudes que se encuentran en el alma. Pero eso también tiene cierta orientación física. De hecho, un escritor ha declarado muy sucintamente que cuando nosotros creemos que algo ha ocurrido o tenemos ciertos pensamientos, casi hay una respuesta visceral instantánea o en los órganos internos que ocurre cuando pensamos esas cosas. Por ejemplo, una sensación de que hemos sido golpeados en el estómago, cuando algo es muy fuerte, ¿verdad? O sea que normalmente algunas emociones producen reacciones que son profundamente viscerales. La palabra visceral describe algo que está relacionado o afecta a las vísceras o a los órganos internos. Entonces, lo que debemos hacer es que nosotros debemos notar cuando hablamos acerca de estos, que son muchos pues de los términos para las emociones, tanto en el hebreo como el griego. Y se relacionan estos términos ¿a qué? A las vísceras, a los órganos internos. De hecho, ni en el hebreo ni en el griego existe una palabra para la emoción en sí. No existe tal cosa en los dos idiomas en los cuales la Biblia fue escrita. Entonces, si encontramos menciones individuales de emoción, y la encontramos en la Biblia, pero no tenemos una palabra para la emoción como una categoría. Entonces, lo que utiliza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las vísceras para describir las emociones. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en el griego está la palabra splagnon, que yo se las he presentado anteriormente, la cual se refiere primordialmente al sentido, en un sentido literal, a los riñones. En el hebreo es kilya, ¿verdad? Pero llegó a ser utilizado para referirse a la compasión en la Biblia. Y en el mundo antiguo los riñones eran vistos como algo diferente, como emociones, pero eran emociones negativas. Pero en el pensamiento griego estaban relacionados a la compasión y a la misericordia. Entonces aquí tenemos que se está desarrollando un pensamiento muy interesante. O sea que muchas veces cuando leemos acerca de la misericordia en el Nuevo Testamento tenemos la traslación, no la traducción, sino la traslación de la palabra splagnon, ¿verdad? Y habla acerca del concepto de la compasión y lo expresa a través de términos viscerales o de los órganos internos. O sea que cuando está hablando de la emoción está hablando de órganos internos, cosas físicas. Entonces la palabra en su forma verbal literalmente significa ser conmovido en los intestinos. Eso es lo que significa, ser conmovido en los intestinos. Esa es la emoción, así es que describen la emoción en el Antiguo Testamento. Que sientes algo tan profundamente que lo sientes en tus intestinos. Otra palabra que es utilizada en el hebreo es la palabra kilya. ¿Por qué ustedes creen que cuando están en el anfiteatro de operaciones quirúrgicas, ¿no?, con el quirófano, no permiten entrar a los seres familiares? Entonces no los permiten entrar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a un ser amado que le meten el bisturí y lo cortas, tú te puedes desmayar. Emocionalmente te causa una cosa que te blanqueas. ¿Okay? Entonces, eso es algo, porque es parte de la emoción. Otra palabra que es utilizada en el hebreo es la palabra kilya, la cual conlleva pues la misma idea que les presenté. Eso se refiere a los riñones y a veces es traducido como sentimientos en la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional. Está traducido como conciencia en la Reina Valera, está traducido como mente en la Reina Valera del 60, está traducido como riñones en la Biblia de Jerusalén. O sea, la misma palabra depende de qué versión toma y se está traducida de una forma diferente. Lo que les comenté en la clase anterior acerca de dónde procede la traducción. La mejor traducción es emociones, o literalmente los riñones. Por ejemplo, en Jeremías 11:20 nos dice: oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente y que examinas los sentimientos, kilya, del corazón. Esa sería la mejor traducción de lo que son los riñones, pero no dice sentimientos, sino dice los riñones. Tú que examinas los riñones, es lo que dice. Y el corazón, que es la parte pensante del alma. O sea que está hablando de las emociones físicas y del corazón pensante del alma. Los dos utilizan órganos para proponer lo que están diciendo. Vea yo tu venganza sobre ellos porque de ti he puesto mi causa. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, aquí el corazón es otro órgano utilizado para representar la totalidad de la persona interna.
el corazón, porque cuando nosotros hablamos, aún en el español decimos, ese es el corazón del asunto, o el meollo, es lo mismo que el meollo, el corazón. En la parte interna es la parte más central interna. El corazón del problema es ese, la parte donde nace el problema, ¿verdad? Entonces lo que hace es representar la totalidad de la persona, el corazón. A veces el corazón tiene un sentido primordial como la mentalidad, y en otros lugares tiene la idea de emoción, y en otro lugar tiene la idea de evolución, pero como concepto el corazón primordialmente es mirar en el centro de algo, en el hombre interno, el alma en su totalidad, enfatizando una o más de las diversas características del alma, o sea, del alma, y normalmente pues es la mentalidad. Entonces yo quiero ponerles aquí, y esto se los di la vez pasada, pero yo quiero dárselos de nuevo, porque aquí ves diferentes traducciones y cada una te dice una cosa diferente, pero lo que tenemos que llegar es a los idiomas originales para saber de qué se trata. Y aquí podemos ver en Jeremías 17, en la Biblia de las Américas, que dice: yo, el Señor, escudriño el corazón. Leb es el corazón en el hebreo. Pruebo los pensamientos, kilya. Aquí está traducido como pensamientos. O sea, estamos hablando de los mismos riñones. Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Después en Jeremías, en la Biblia de Jerusalén, dice: yo, Yahweh. Yahweh está traducido el Señor aquí en la parte de arriba. Pero es: yo, Yahweh, exploro el corazón, y pruebo los riñones. Aquí se utilizan los dos órganos físicos y no traduce uno de una manera y el otro del otro. Para dar a cada cual según su camino, según su fruto. Y en la Reina de la Valera del 60 dice: yo, Yahweh, que escudriño la mente, Leb. O sea que aquí el corazón es utilizado como mente. Pero no es Leb, es el corazón traducido como mente. Y pruebo el corazón, kilya. O sea que a los riñones le cambiaron, lo invirtieron, sí. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces tú comprenderás que tú tomas la Biblia por tu propia cuenta y ves esto y tú vas a invertir las cosas. Si ves la versión de la Reina Valera, que es una de las versiones más utilizadas, pues tú vas a salir con un concepto diferente. Pero lo que estamos viendo en nuestro estudio es que si esto es un asunto físico, entonces sabemos que esto no se relaciona a Dios para nada, si es un asunto físico, porque está hablando de cosas físicas. Si Dios no tiene emociones, y si las emociones no están en el alma, sino que están en el cuerpo humano, entonces estas no necesariamente indican que Dios tiene emoción en el sentido y la manera en que nosotros las tenemos, ¿okay? O que Él tenga algún tipo de emoción. Cuando tenemos algunos problemas, con esto tenemos algunos problemas que son más profundos cuando hablamos acerca del uso del lenguaje en la Biblia. Fíjense, por todo lo que tenemos que pasar, porque yo lo que estoy tratando de hacer es sentar en ustedes la verdadera definición, ¿okay? Pero fíjense el proceso por el cual tenemos que pasar cuando estudiamos la palabra para llegar ahí, porque eso es lo que ha pasado en el transcurso de la iglesia. Hay personas que no tienen conocimiento del griego y del hebreo y no pasan por él, entonces depende de la versión que tengan, le dicen a la congregación algo y la congregación se va por ahí, y otra congregación utilizan otra Biblia y le dicen otra cosa y se van por allá. Entonces ahí viene la pugna entre una congregación y otra, porque eso significa algo, eso no significa lo que tú me estás diciendo. Pero cuando vas a los originales te das cuenta: no, espérate, esa es la confusión que existe. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento y los quiero llevar a Éxodo 32, 9 al 10. Dijo, ¿saben qué? Vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo y esto es muy interesante y yo quiero darles suficiente información y necesito más tiempo para desarrollarlo. Entonces la próxima semana vamos a entrar aquí, a esta porción, para que ustedes, yo quiero que eso quede sentado ya pues en nosotros, porque con esto podemos avanzar. Estamos viendo los componentes del ser humano, ¿okay? Y estamos viendo que en el alma, donde están los 4 componentes, que es parte de lo que es el hombre psíquico o anímico, el alma es parte del hombre. El alma es el que contiene los 4 componentes del conocimiento de sí mismo, mentalidad, conciencia y volición. ¿Okay? Entonces ahí comenzamos la semana que viene para limpiar todo el asunto. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente te lo pedimos. Amén.